Yeshuot Yaakov. Tzave, 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 Yeshuot Yaakov. Tzave, 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 Yeshuot Yaakov. Tzave, 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 Yeshuot Yaakov. Tzave, 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 Yeshuot Yaakov. Tzave, Yeshuot Yaakov. Tzave, 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 Yeshuot Yaakov. Tzave, 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 Yeshuot Yaakov. Tzave, 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 Yeshuot Yaakov. Tzave, 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 tzave. Bien, buenas noches querida familia, gracias por acompañarnos en esta noche de Shabbat. Queremos invitarlos a cada uno de ustedes que se conectan a esta transmisión y se unen a esta celebración semanal cada viernes en la noche, en el que celebramos Shabbat hasta el día siguiente a las 6 de la tarde. Pues les agradezco por conectarse y unirse a nuestra familia en este estudio de esta semana. El estudio de esta semana, como les escribí hace unos pocos minutos, es un estudio de telenovela, hermano. ¿Sí? He tratado de contener un poco, de obtener, perdón, la información de algunas, de algunos contenidos de video, pero prefiero utilizar fotografías el día de hoy que les van a servir muchísimo para aquellos que han visto esta parashá. Aquellos que la han visto en telenovela, pues les va a ser bastante útil, ¿ok? Para que entiendan lo que están viendo, si es que todavía se transmite. No lo sé, no sigo yo esa telenovela, pero lo cierto es que hoy vamos a aprender a ver desde la perspectiva de la cultura de Antiguo Medio Oriente las leyes de Deuteronomio. ¿Para qué Moisés está dejando estas leyes y cómo estas, ya luego de que ellos cruzan el Jordán y entran a tierra prometida, surten efecto? De hecho, ya se llevan a cabo. Y hay una historia interesante que vamos a tocar hoy, que usted va a poder analizarla desde la perspectiva legal. Posiblemente nunca antes la había analizado de esa manera, pero hoy vamos a tener la oportunidad de examinar el comportamiento de un rey a la luz de la Torá. Y también vamos a analizar el comportamiento de una mujer cautiva a la luz de la Torá. Así que es interesante, les invito a que por favor en esta noche puedan acompañarme en esta transmisión y podamos pues disfrutar de esta parashá, que es una hermosa parashá. Es una porción que contiene más de 74 leyes, realmente 74 leyes de las 613 que tiene la Torá, ¿ok? Lo interesante de esto es que vamos a ver que efectivamente, hermanos, la Torá está más vigente de lo que realmente nosotros nos imaginamos. De hecho, si Dios no conservara la vigencia de la Torá, realmente no tendría el Mesías la necesidad de venir a recogernos, ¿ok? Así que, bueno, les pongo un video de una música muy bonita mientras le damos tiempo al resto de nuestros hermanos para que se conecten y podamos empezar de inmediato. Así que pues no perdamos tiempo, vamos a disfrutar de esta hermosa, es un salmo en hebreo y le estoy dejando ahí los subtítulos en español
para que ustedes conozcan el Salmo 23 en hebreo, hermanos, cantado. Es una hermosura. Yo quiero que ustedes lo disfruten al estilo de Mikedem, un grupo israelita muy conocido, un grupo israelita mesiánico muy conocido en Israel. De hecho, son israelitas también. Y interpretan esta melodía muy, muy hermosa que se las quiero colocar para que ustedes también la disfruten, familia. Adonai wo Que, disculpen, activé el audio del micrófono y no activé el audio del equipo. En este momento se las vuelvo a colocar, mi querida familia. Disculpen, son fallas técnicas muy usuales en estas transmisiones en vivo, hermanos. Adonai roi lo echsar binot dasher bitzeni Adonai roi lo echsar al mei menuchot ינעלני נפשי ישובב ינחני במעגלת צדק ינחני במעגלת צדק למען שמו נפשי ישובב ינחני במעגלת צדק ינחני במעגלת צדק למען שמו אדוני רואי לא אחסר
Bien, espero que les haya gustado este salmo en hebreo, es muy bonito realmente. Me encanta a mí particularmente mucho este grupo, tiene muy buenas canciones, yo les invito a que lo busquen en YouTube, es Mikedem, se llama Mikedem, Miquedem, ¿sí? Eh, Bien, vamos a empezar entonces, mi querida familia, con la parashá de esta semana. Tenemos el quórum correspondiente para empezar, así pues que para no perder más tiempo, vamos a continuar entonces con la transmisión de inmediato, ¿ok? Así que si me dan un segundito, vamos a hacer los correspondientes ajustes. Y bien, la parashá que tenemos en esta semana es Kitetse. Y bueno, le hemos dado un estilo allí militar a esta parashá, le hemos dado allí un estilo camuflaje, ¿ok? Y pues ya entenderán el sentido que tiene, porque la parashá se llama Cuando salgas, ¿ok? Y en este caso, pues obviamente se trata de cuando salgas a la guerra, ¿ok? Así que el contexto de esta parashá va a ser aquel mensaje, ¿ok? Entonces hay dos temas importantes que vamos a tratar el día de hoy. No vamos a tratar muchos temas, excepto un par de aquellos que considero que debemos prestar atención. Vamos a comenzar toda la transmisión a colocarnos en el lugar. Okay. Bien, ahora, continuamos con el libro de Deuteronomio, hermano. Nosotros ya estamos en el último libro de la Torá. Estamos ya próximos a cerrar en unas pocas porciones y esperamos a partir de hasta llegar a Yom Kippur, haber concluido ya con el estudio de todas las parashas. Yom Kippur está a escasos 32 días, hermano. Nosotros estamos ya en el 8º día del mes de Elul, del mes bíblico de Elul. Así que llevamos ya 8 días de introspección respecto a todo nuestro comportamiento de todo el año. Recuerden que estamos en un mes de Teshuvah. Estos 40 días son 40 días de reflexión y de arrepentimiento hasta llegar a Yom Kippur, que es la ceremonia más alta dentro del calendario hebreo, hermanos. Y de hecho, pues también para nosotros, aquellos que creemos en el Mesías, uno de los días más significativos, particularmente para mí. Yo creo que el día de Yom Kippur es un día tan significativo para mí como la semana de Pascua. Así que tienen un gran significado para nosotros como creyentes este día. Y estudiaremos las escrituras en el contexto legal y cultural de Antiguo Medio Oriente y de su audiencia original. Como dice John Walton, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Definitivamente, hermanos, cuando leemos la Torá, cuando leemos la Escritura, debemos considerar el contexto cultural de Antiguo Medio Oriente, el contexto cultural del primer siglo, antes de conseguir de una traducción. Y también debemos considerar no solamente el contexto del contenido de la audiencia original, sino debemos considerar dentro de aquello el tiempo, el idioma, el lugar, la cultura, la tradición, para poder obtener definitivamente un contexto correcto de lo que la escritura nos está tratando de decir. ¿Ok? No significa eso, hermanos, que si usted pues no entiende toda la escritura, usted se va a perder y no se va a salvar. ¿Ok? No estamos hablando de eso. Pero considerando que la escritura, en este caso la Torá, la Biblia, es un libro de características fundamentalmente legales, no es que no es un libro, hermanos, no es un libro religioso, que nosotros lo hayamos convertido obviamente en un libro religioso y en un libro litúrgico, no significa que este sea un libro de carácter religioso. Este es un libro de carácter fundamentalmente legal, puesto que de hecho se llama así. Testamento es una palabra legal. Testamento no es una palabra religiosa, hermano. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, si usted los analiza legalmente, son dos palabras en un contexto legal. Por lo tanto, entendemos que es importante que nosotros conozcamos las leyes para poder entender la Torá. Si usted no entiende, si usted no estudia la Torá, hermano, usted no va a entender el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento realmente son los acontecimientos que
ocurren posteriores a una profecía. Primero ocurre una profecía que de alguna manera se da tanto como profecía literalmente o a través de hechos que se repiten, ¿sí? Hechos que se repiten y leyes que se dan para precisamente anticipar hechos venideros, ¿ok? En ese sentido, hermano, de hecho, si usted no conoce la Torah, difícilmente usted podrá entender el libro de Juan, difícilmente entenderá Apocalipsis, va a ser muy complicado entenderlo, puesto que estos libros, que son fundamentalmente metafóricos, usted podría tomarlos literalmente, ¿no? Así que es importante que nosotros entendamos la cultura del Antiguo Medio Oriente para poder entender por qué estas metáforas, por qué estas alegorías y por qué estos acontecimientos que se narran, que suenan inclusive hasta para nosotros, suenan increíbles, porque suenan a fantásticos, suenan como casi a fantasía, hermano, pero entendamos que estamos hablando de un Dios todopoderoso que es capaz de hacer muchas cosas milagrosas. Pero aunque son milagrosas, hermano, entendamos algo. Por muy milagroso que sea la forma como Dios actúa, nada se sale de su ley. ¿Ok? Él mismo estableció los parámetros del comportamiento aún de las cosas. Ni siquiera la tierra puede moverse a su antojo, hermano. ¿Ok? La tierra, todos nosotros giramos y nos movemos en función de unas leyes que Dios ha preestablecido, hermanos, para que este mundo se comporte de acuerdo a su manera y de acuerdo a su voluntad, ¿ok? Todo funciona de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, pues eso es lo que debemos ir entendiendo. Vamos a ir entonces, hermanos, directamente a la bendición de la lectura de esta semana y yo les aseguro que la parashá va a ser interesante, puesto que hemos visto estos temas que yo les invito a que me acompañen a revisarlos, siempre los hemos visto desde una óptica y yo hoy lo voy a llevar a usted a revisar estos mismos temas desde una óptica legal y le va a parecer interesante poder estudiarlos de esa manera también, ¿ok? Porque para mí ha sido de mucho provecho, le aseguro. Ahora, la bendición de la lectura, pues la haremos en hebreo primero y luego la haremos en español, ¿ok? Como corresponde de acuerdo a la tradición. Barhu et Adonai Hameborach, Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amin, Benatan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah, Beshem Yeshua Mashiachenu, Amén. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Y bien, la tabla de las leyes. Nosotros tenemos, hermanos, en esta parashá tenemos 73 mandamientos, de un total de 613 mandamientos de toda la Torah. 26 de estos mandamientos son positivos, o sea, de aquellos que se dice harás, ya harás tal cosa. Son positivos, son órdenes, son instrucciones positivas. Y 47 de aquellos mandamientos son negativos, aquellos que prohíben, el Eterno prohíbe hacerlos, ¿verdad? Y la parashá Ki-Teitzei, que como les decía, significa cuando salgas. En este caso, estamos entendiendo que el contexto es, ya vamos a verlo, cuando salgas a la guerra, ¿ok? Y vemos que corresponde esta porción de esta semana a Deuteronomio, desde el capítulo 21, versículo 10, al capítulo 25, versículo 19. Isaías, del capítulo 54, del 1 al 10, estamos pues avanzando por estas semanas de consuelo, ¿ok? Y también tenemos los escritos del primer siglo, conocidos también como Nuevo Testamento, Mateo 5, del 27 al 30, y Primera de Corintios 5, del 1 al 5, ¿ok? Siempre tienen cierta relación. Por ejemplo, hay 1 Corintios 5, 1 al 5, aunque no lo vamos a revisar hoy, yo sé que para usted va a hacer mucho sentido, porque parece que Pablo allí juzga un caso de inmoralidad, ¿ok? Intrafamiliar. Bien, el contenido de la parashá de esta semana, hermanos, es extenso. Hay muchas leyes, como decía, es la parashá que más leyes tiene.
es una parashá bastante extensa, pero es muy rica en acontecimientos que nosotros ya hemos estudiado. ¿Ok? Muchos temas de los que están aquí tienen sentido, porque en el Nuevo Testamento muchas de estas leyes que están aquí se rigen allí. Y en algún momento yo les avisaba o les hablaba en alguna parashá anterior, o les decía, miren hermanos, ni siquiera Yeshua, cuando caminaba por el campo, él se atrevió a desobedecer la ley. Y aquí estamos, en esta parashá, si nos ponemos a leerla toda, vamos a entender, por ejemplo, con qué autoridad legal Yeshua pudo hacer que una planta se muera, ¿ok? Porque él mató una planta, por ejemplo, él ordenó que se muera y esta planta al día siguiente cuando pasaron estuvo muerta, ¿ok? Pero era un árbol. Y se supone que la ley prohibía que se destruyan los árboles, ¿ok? Pero el tema es qué árboles se podían destruir y qué árboles no. Entonces Jesús desafiaba, hermanos, estas normas, él desafiaba estas normas y llevaba al límite sus actos para que el hombre pueda analizar la ley. ¿Ok? Asimismo, cuando Yeshua camina sobre un campo de trigo, no recuerdo si era trigo o cebada, en donde él entra en este campo, que era un campo ajeno, y él arrancó unas cuantas espigas en Shabbat. ¿Ok? Entonces él allí también estuvo obedeciendo unos mandatos precisamente que están en la paracha esta semana. ¿Ok? Así que yo les voy a ir haciendo una pequeña revisión de esto y luego nos concentraremos en los dos puntos que quiero tratar esta semana. Así que fundamentalmente esta semana, hermanos, esta parasha empieza con el derecho de las mujeres cautivas, ¿sí? El matrimonio, cómo debe hacerse el matrimonio con una mujer tomada como cautiva en la guerra, ¿ok? Recuerden que Israel está próximo ya a entrar a tierra prometida y el primer pueblo con el que se va a encontrar es con Jericó, ¿ok? Así que luego de Jericó pasará a otros pueblos más adelante y pues esa es otra historia, hermanos, cuando se revisen los libros de Josué, ¿ok? Pero bien, esa es básicamente la parashá de esta semana, ¿ok? Y ya vamos a leer el texto que corresponde a esta porción. Eso lo tenemos en Deuteronomio 21, del 10 al 14. También está el tema del trato a los hijos, el derecho de los primogénitos. Aquí habla un poco respecto, hermanos, a que el hijo primogénito no puede ser sustituido su derecho de primogenitura por otro hijo, aunque este hijo sea de una mujer, de la mujer a la que en este caso el esposo no ama. Recuerden, por ejemplo, el caso de Jacob. Él estuvo casado realmente con dos esposas y también tuvo hijos con dos esclavas, ¿sí? Esclavas de sus esposas, o sirvientes de sus esposas. Así que tuvo realmente cuatro esposas, si lo podemos decir así, ¿verdad? Y básicamente, si ustedes recuerdan la historia, la primera esposa no era la que él había amado desde el principio, sino que él se había encariñado con Raquel. Así que bueno, pues allí vemos cómo precisamente se cuida este derecho y primogenitura, porque el primogénito de toda la familia era Rubén, ¿verdad? También habla de la ejecución de un hijo rebelde. Ok, como ven, voy a ir tocando temitas, pero no voy a profundizar en ellos, porque voy a profundizar solamente en el caso de dos, perdón, en esta noche. Ok. Entonces, la ejecución de un hijo rebelde era importantísimo, hermanos, en el contexto de la cultura oriental, que no haya un caso de rebeldía en el hogar. Hay que entenderlo en ese contexto, porque usted dice, bueno, pues hermano, ¿qué clase de padre, qué clase de madre son los que llevan a sus hijos ante un juez y ordena que lo maten? Básicamente, que lo apedreen. Pues, ¿qué pasa aquí? Pero fundamentalmente lo que se está buscando aquí, hermanos, en el contexto medio oriental, era cuidar no solo el quinto mandamiento, sino cuidar la hegemonía en el hogar, hermanos. Porque acuérdense que estos pueblos eran pueblos realmente que venían de una cultura un poco salvaje, hermanos. Así que por eso es que las leyes tratan de gobernar a un pueblo que ustedes saben que era de dura servicio. Esto no era un pueblo fácil de gobernar. Por lo tanto, las leyes ustedes ven que eran leyes bastante enérgicas porque procuraban el orden en una sociedad que venía obviamente trayendo raíces de qué? Raíces de tradiciones y costumbres paganas que pues eran
eran bastante cuestionados. Ahora, también hay otra porción, un párrafo que trata sobre los criminales ejecutados, los ejecutados por el ahorcamiento. También está establecido allí una ley que de hecho pues tuvo que contemplarse con Yeshua cuando él fue colgado en un madero. Entonces esta ley que está aquí, que está en Deuteronomio 21, del capítulo 21, podemos ver que fue considerada a la hora de él haber sido guindado en un madero, ¿ok? Aunque él no fue ahorcado, pero fue guindado y pues ahorcado o guindado tienen el mismo significado. Por eso es que en este caso él tuvo que ser bajado antes de que caiga el atardecer, ¿ok? Y de hecho pues en ese caso se venía un Shabbat, pero no Shabbat no era un Shabbat no era un Shabbat semanal, sino que venía el Shabbat correspondiente al día de Pascua. Por lo tanto se consideraba ese un Shabbat alto, y por eso pues en este caso Yeshua tenía que ser bajado urgentemente de allí, puesto que primero no se lo podía dejar hasta el día siguiente, y lo otro es que venía ya un Shabbat por la celebración de Pascua en ese 15 del mes de Aviv, hermanos, ¿ok? Bien, y también tenemos leyes misceláneas en Deuteronomio 22 que hablan de la propiedad extraviada. Por ejemplo, si se le extraviaba a alguien, se le extraviaba su asna, se le extraviaba su burro, lo que sea, cualquier animal, pues tenía que ser cuidado por aquel que lo había encontrado y entregárselo a su propietario, hermano, a su verdadero propietario, a su verdadero dueño cuando este aparecía. No es que simplemente me encontré un billete botado, como digo por allí, y esto es mío y me lo cojo porque es una bendición que me acabo de encontrar en la calle. Ese no es la forma como en este caso trabajaba la sociedad israelita. La sociedad israelita era muy respetuosa de la propiedad privada y la propiedad ajena. Dios está poniendo un orden, hermano, está procurando cuidar la propiedad de ellos entre hermanos, porque de repente iba a parecer que el animal pues iba a ser su dueño, el que lo iba a reconocer y iba a decir, bueno, ¿y qué hace este animal aquí? ¿Por qué no me lo volviste? Pues para eso se había establecido una ley para que el animal sea devuelto, ¿ok? También habla de la cultura, de la conducta piadosa, y habla del travestismo, hermano. Estamos hablando aquí de que el hombre no podía ponerse o vestirse con ropa de mujer, ni la mujer podía vestirse con ropa de hombre. Y esto ha generado muchas interpretaciones y también muchas, vamos a decirlo, muchas tradiciones a la hora de la interpretación de estos mandamientos, porque la verdad yo no entiendo, hermano, cuando la gente dice que no vive bajo la ley, pero vive aplicando estos mandamientos bíblicos de una manera equivocada, porque en realidad, en este caso, yo he conocido algunos predicadores que critican que la mujer se ponga pantalón, que critican que la mujer use supuestamente ropa de hombre, y que critican que el hombre use ropa de mujer. Bueno, y el tema pues yo creo que no va por allí con respecto a este mandamiento, ¿ok? Sino que el tema quiera cuidar definitivamente que haya una conducta conforme a los estándares morales que Dios ha establecido para un pueblo que tenía que ser un pueblo santo, ¿ok? Ustedes ven cómo culturalmente los escoceses usan falda, hermano, y no por eso pues son impíos. Perdón, no son inmorales, simplemente es un tema cultural, hermano, ¿ok? Bien, y en este caso Dios está estableciendo ese parámetro aquí, ¿no? Está diciendo definitivamente pues es un acto inmoral que un hombre pretenda vestirse con ropa de mujer, ¿ok? Entendamos eso. Y también pues es una conducta inmoral que la mujer trate de vestirse con ropa de hombres, ¿ok? Pero depende mucho de la cultura de cada lugar. Ahora, el trato a los niños, los aves también había que cuidar. También pues que haya un cerramiento que se conoce como terraza en las casas, y que si alguien caía era un tema muy serio, que alguien que haya tenido un invitado en su casa y lo haya invitado a subir a la terraza de su casa, y este caiga allí y se lastime, pues el dueño de la casa era responsable hasta con su vida por ocasionar una muerte, ¿ok? También habla de la mezcla de los materiales, hermanos, respecto al tema del algodón y la lana, en donde prohíbe la mezcla del algodón y la lana, pero está permitido en cambio para los sacerdotes o para las ropas sacerdotales. También habla de las borlas o tzitzit, de los mantos que usaban y que usan hasta ahora pues nuestros hermanos judíos, y que algunos también tenemos su uso, ¿verdad?
Y cuando habla de borlas, está hablando, hermanos, de estos, de estas formas de granadas también que iban, y también las, eh, eh, las tiras de color azul, algunas azules, otras blancas, ¿verdad? Ahora, las leyes sobre el matrimonio. Es importante también aquí las instrucciones que da Moisés al pueblo respecto a el matrimonio. Había un tema muy interesante aquí que era la prueba de la virginidad, hermano. Y usted debe conocer que en Antiguo Medio Oriente, hermanos, usted debe entender cuán importante era el cuidado de la virginidad de la mujer. Yo creo que el mayor, uno de los, diría yo que el más grande patrimonio que podía tener una mujer era su virginidad. ¿Ok? Ese era el más grande patrimonio tangible que podía tener una mujer. ¿Ok? Y en este caso, pues, puesto que al hombre le correspondía dar el honor y a la mujer le correspondía dar, pues, obviamente, la pureza. Por eso se cuidaba que la mujer guarde su pureza virginal hasta el matrimonio. Ahora, había estos casos, hermanos, en el que de repente había un hombre que quería despreciar a su esposa porque pues no le había gustado por cualquier razón e inventaba un cuento para deshacerse de su esposa con la que se había casado y había tenido su primera experiencia íntima. Entonces, él la despreciaba, la rechazaba y luego pues denunciaba que ella había sido una inmoral. Pero a veces, hermano, dada la costumbre, dada que culturalmente existía esto, el padre de familia, hermanos, guardaba la sábana de la primera noche de bodas, la guardaba por hasta un año. Porque si este hombre reclamaba, hermanos, reclamaba que su esposa no había sido virgen, ahí estaba la prueba de que ella había sido entregada en una condición de pureza y por lo tanto este esposo era castigado, hermanos, y era multado y encima era obligado a nunca divorciarse de su esposa por ese agrado. Entonces es importante que Dios está cuidando con estas leyes, hermanos, está cuidando que aunque dentro de la cultura machista que se vivía en Antiguo Medio Oriente, la mujer, a diferencia de otras culturas y otros pueblos, en el caso del pueblo israelita era muy cuidada y respetada, porque Dios cuida a la mujer. Dios es un Dios que desafortunadamente, hermanos, si nosotros no leemos la Torá, no entendemos que Dios defiende a la mujer y no le da ningún beneficio adicional a los hombres que no sea la equidad de género, ¿ok? Dios provee los mismos beneficios tanto para el hombre como para la mujer, aunque al hombre le da mayores responsabilidades que implican una autoridad, no significa, hermanos, que el hombre valga más que la mujer. En ningún momento eso bíblicamente es compatible, sino que obviamente pues hay jerarquías, hay rangos y al hombre se le ha dado un rango mayor, un rango de mayor jerarquía para que gobierne su casa, para que gobierne ante la humanidad. Pero eso no implica que el hombre tenga así derechos que la escritura no le faculta, ¿ok? Bien, entonces también toca el tema del adulterio, hermanos, y es importante porque vamos a tocar eso hoy día en la noche, sobre un caso de adulterio, hermanos, y ahí pues está hablando qué debe pasar con la mujer que cometía adulterio, ¿ok? O el hombre que cometía adulterio. Y también habla de la seducción o violación de una mujer desposada. ¿Y qué es una mujer desposada? Aquella, hermano, que todavía no se había dado en matrimonio, pero que ya estaba comprometida, ¿ok? A eso se refiere. La mujer todavía era virgen, pero no, pero ya estaba separada para su marido. Ya había sido hablado con los padres, ya se había hablado con los padres habían hablado, y ya el padre del novio había pagado la dote para la novia, ¿ok? Entonces ya el hijo solamente estaba yendo a preparar una casa o estaba haciendo el tiempo necesario para poder llevar a su nueva esposa a su vivienda, ¿ok? Ahora, la seducción o violación a una mujer virgen también está allí eh, estipulada en ese capítulo 22. El incesto y otras inmoralidades intrafamiliares también están reguladas dentro de esta parashá, hermanos. Por eso es que tenemos una referencia de
Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, porque allí precisamente Pablo está hablando acerca de un caso de inmoralidad dentro de la congregación, en donde un hijo estaba viviendo con la esposa de su padre, ok, y él, pues, y esa congregación no había hecho absolutamente nada por separar a esta persona que estaba sembrando inmoralidad dentro de la congregación. ¿Ok? También habla de los excluidos de la congregación y el campamento. ¿Ok? Los excluidos de la congregación por, por temas relacionados con ciertas manifestaciones físicas. ¿Ok? Y también a los excluidos del campamento por también temas relacionados con su biología realmente, ¿no? La higiene personal y la pureza ritual, la limpieza del campamento, Dios cuida muchísimo este tema y vamos a ver cómo aquí, este tema de aquí, en lo que vamos a tocar más tarde, todo esto está relacionado con esta parasha. Así que por eso he escogido estas dos historias que vamos a realizar más adelante, porque todo esto tiene que ver con estas leyes que estamos realizando aquí. Y las leyes misceláneas de Deuteronomio 23, hermanos, también tenemos la esclavitud, se regula el tema de la esclavitud, también regula, bueno, no es que regule, sino que prohíbe la prostitución ritual o sagrada que se conoce en Antiguo Medio Oriente como fornicación o culto imperial en el primer siglo. ¿Ok? Entonces entendamos, hermano, que cuando nosotros vemos fornicación en el texto hebreo, en el texto de Antiguo Medio Oriente, en el texto de Antiguo Testamento, no está hablando de adulterio, hermanos, está hablando de fornicación ritual, está hablando de rituales sexuales que se llevaban a cabo en templos paganos, rituales rituales para fertilidad fundamentalmente, ¿ok? Y de hecho, pues todas las mujeres vírgenes paganas iban a estos templos a tener su primera experiencia sexual en estos lugares para que el Dios de ese pueblo pues las bendiga. Imagínense, es una cosa que hoy pues definitivamente eso suena loco porque tenía que venir un extranjero, ¿verdad? Tenía que pasar un extranjero por ese templo, encontrarse con esta mujer que estaba esperando que alguien se fije en ella tenía que ser virgen, ¿ok? Y tenía que llegar este caballero y tener intimidad con ella y darle un dinero como una ofrenda para el templo. Entonces ese dinero quedaba en el templo y la mujer pues había cumplido con su Dios y ahora sí podía ir a casa a hacer su familia. ¿Okay? Bien, también habla del cobro de intereses, el cumplimiento de los votos, recolección de frutos en el campo ajeno, que yo les indicaba allí cuando Yeshua, pues, Deuteronomio 23, cuando Yeshua pasó por este campo de trigo y él arrancó estas espigas de trigo sin haberse lavado las manos y supuestamente en Shabbat, pues los rabinos le criticaron a él por haber hecho esto, pero en realidad estaba cubierto por la ley, porque la ley de recolección de frutos le permitía a él arrancar las espigas del campo, ¿sí? Excepto tomar un canasto o tomar alguna recipiente para llevarse a su casa. La ley decía claramente que era todo lo que se podía comer en el campo. Y no solamente era para los frutos, por ejemplo, como el trigo, la cebada, sino también era para los otros frutos como las uvas también, ¿ok? Y de hecho, acuérdense que esto tiene compatibilidad con otra ley que habla en cambio respecto a que no se podía recolectar todo el campo, sino que tenían que dejarse las orillas sin cortar, ¿ok? También habla de la protección de la dignidad, hermanos, Deuteronomio 24, la protección de la dignidad de la mujer, ¿ok? Miren, Deuteronomio digo, es un libro, hermanos, que fundamental busca, es como un libro que ahora le da un énfasis al cuidado de la mujer. Si usted está viendo, todos los temas que estoy tratando están relacionados mucho con cómo el hombre debe tratar a la mujer dentro del campamento, a la mujer dentro del reino. ¿Ok? Entonces, no dice que no hay divorcio, pero está dándole garantías a la mujer en el caso de que eso hubiera ocurrido. Siempre tenía que existir una carta de divorcio y había muchas reglas, hermano, que se llevan a cabo. De hecho, cuando a Jesús le preguntan, había ya, pues, hasta ese entonces había influenciado mucho la cultura machista
en el primer siglo. Entonces, cuando Jesús le pregunta respecto a si era lícito para un hombre divorciarse por cualquier cosa, yo le comentaba a mi esposa esta semana, o estaba haciendo el estudio, y le decía, es increíble, mi amor, cómo el hombre de Antiguo Medio Oriente, y que de hecho, miren, hasta hoy esto ocurre, si ustedes estudian un poco sobre esto todavía pasa hoy, porque recuerden que el hombre no puede conocer físicamente la desnudez de su esposa, sino hasta el momento del acto sexual, en la intimidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Y qué es lo, no sé si ocurre hasta hoy, pero ¿qué es lo que ocurría en Antiguo Medio Oriente, hermanos? Que este hombre que se casaba con esta mujer, de repente, después de haber tenido intimidad, ya no le gustaba a su esposa por cualquier motivo. Y los motivos eran tan diversos, hermanos, y las exigencias sobre la belleza de la mujer eran tan altos y eran estándares que ellos se habían fijado en su mente y fijado en su cultura, que definitivamente la mujer tenía que cuidarse muchísimo. De hecho, hasta ahora, pues obviamente, yo creo que la mujer cuida mucho su físico, cuida de no tener alguna herida, de no tener alguna lastimadura, etcétera, lucir bien sus piernas, etcétera, todas estas cosas, ¿no? Pero el tema aquí está básicamente ligado a que la mujer tenía que cuidar muchísimo su aspecto físico, pero desafortunadamente, hermanos, ocurrían que habían ciertas personas, habían ciertos hombres que no les gustaba el físico de su esposa una vez que habían tenido intimidad, entonces ellos querían cambiar de esposa, ¿ok? Porque no les gustaba. Entonces, por diferentes razones. Entonces, ¿qué pasaba? Que en este caso tuvo que regularse esto para que la mujer tenga un divorcio digno y no sea maltratada y humillada y mancillada, porque definitivamente no se podía evitar el divorcio, el corazón del hombre es duro, así que en este caso pues Dios tenía que a través de Moisés regular, legislar el trato que se le tenía que dar a una mujer que era víctima de esta circunstancia. Bien, también habla sobre la piedra de molino, el secuestro era prohibido, lo que había que hacer con respecto a la lepra, también cómo tenían que actuar con respecto a la lepra, habla un poco acerca de Miriam. Las regulaciones sobre la recuperación de préstamos, también indicaba aquí que, por ejemplo, no se le podía prestar a ningún israelita a intereses, excepto a los extranjeros. Los extranjeros sí se les podía prestar intereses, pero a los israelitas solo se podía prestar el capital, y obviamente si no se podía recuperar el capital, hermanos, hasta el año Shemitah, que era el séptimo año, al finalizar el sexto año, pues entonces esa deuda ya no se podía cobrar. Por eso es que algunos israelitas posteriormente, ya cuando ya se organizó el país, cuando ya se organizó la nación, evitaban dar préstamos ya faltando 1, 2 o 3 años, porque sabían que tenían la obligación de prestar si era pudiente, pero se hacía a veces difícil la recuperación. Así que también está hablando de la responsabilidad personal, y aquí es muy claro, hermano, porque de aquí se desprende mucho el tema de la responsabilidad ante el Eterno de nuestros actos. Cada uno da cuentas personalmente acerca de sus actos, y no los dará ni su padre ni su madre dará cuenta por los actos del hijo, ni el hijo dice dará cuenta por los actos de los padres. Así que aquí está estableciéndose ahora una responsabilidad personal, ¿ya? Personalísima, y no se puede delegar la responsabilidad ante Dios de las faltas. También habla de la rectitud con la que deben andar, deben dirigirse con las personas vulnerables, de pagar el sueldo correctamente, de no quitarle, dice, la vestimenta a aquel que se le ha empeñado por algún valor y tenía que volvérsela en la noche para que éste no duerma sin ropa. Y también pues había la provisión para los pobres y necesitados. O sea que ustedes están viendo que estas leyes, hermanos, son leyes sociales, leyes que están protegiendo a los más vulnerables, están protegiendo dentro de una cultura machista que Dios entiende que no va a cambiar, ¿sí? Él está poniendo reglas a este pueblo para que sea un pueblo diferente, hermanos. A diferencia de otros pueblos que cuando leemos el Código de Hammurabi, vemos cómo algunas leyes en realidad establecen diferencias dependiendo del estrato social o el estrato económico. Pero aquí Dios está más bien estableciendo protección para los más vulnerables, para las viudas, para los huérfanos, para la mujer que en este caso puede quedar divorciada, etcétera, ¿no? También hay derechos individuales que tratan sobre el límite del veredicto del castigo corporal. Acuérdense que la ley
judía establecía hasta 39 latigazos como algo digno de castigo corporal y que no ocasione, como dice allí, no de ni un latigazo más, no sea que esta persona a la que estás tratando de corregir en realidad más bien empeore su comportamiento o se haga más malvado de lo que ya es. Así que en vez de conseguir corregir a una persona con este castigo corporal más allá de los 39 latigazos, iba a ocasionar más bien que esta persona se convierta en una persona más malvada. Les recuerdo algo, también nuestro Señor fue latillado por muchas ocasiones y dice claramente la Escritura que fue hasta que se cansaron. Por lo tanto, tienen que haber sido mucho más de 40, hermanos, porque no fue solo uno, no que fueron algunos. ¿Okay? El trato con el buey que trilla también es importante que lo conozcamos, porque aquí está hablando básicamente, hermanos, de no prohibirle a aquel que te sirve el alimento. En este caso, pues, el buey, que era el que era utilizado para trillar el trigo, la cebada, para arar el campo, no se le podía poner bozal, ¿ok? A muchos se les ocurría, hermanos, y por algo está la ley. Si la ley está allí es porque la costumbre era ponerle bozal al buey que trilla. Entonces, en este caso, la ley prohibía que se le ponga al buey que trilla bozal para que éste pueda comer lo que estaba trillando. Ese es fundamentalmente el derecho que tenía todo sirviente, en este caso el animal, para que éste pueda servirse de aquello que había en el campo donde él estaba trabajando. Ese es el principio. El matrimonio por levirato también está aquí, está legislado. El matrimonio por levirato que corresponde, hermanos, a el matrimonio dentro de la misma parentela del esposo, ¿ok? En la cultura antigua, hermanos, para proteger la herencia, cuando el esposo moría, un pariente cercano tenía que redimir a la esposa, ¿sí? Y darle hijos, solo cuando no tenía hijos, ¿ok? El matrimonio por levirato era solamente cuando no tenía hijos, y ese fue el caso de Ruth, por ejemplo, y el caso de Tamar con Judá, una historia muy bonita que realmente uno dice cómo opera el Eterno realmente ante las injusticias, hermano, y ese es el caso de Tamar con Judá, y también cómo opera el Señor ante una mujer tan noble como Ruth, ¿ok? Para con su suegra. Así que allí tenemos esos dos casos de levirato, que ustedes pueden revisarlo en el libro de Ruth, y también están en Génesis, hermano. Juicio a la mujer inmodesta, ¿ok? Está hablando básicamente de la mujer que había lastimado los órganos genitales de un varón. Eso es fundamentalmente el tema allí. Eso es un tema cultural, como pueden ver. Y aún si ella hubiera lastimado los genitales de un hombre al que ella estaba atacando en defensa de su esposo. O sea, una cosa tremenda eso allí. Patrones para pesos y medidas también importante. Era importantísimo, hermano, que haya rectitud a la hora de vender o de llevar a cabo el comercio en la cultura hebrea, hermanos. En la cultura hebrea, en la cultura israelita, definitivamente tenía que darse el peso y la medida exacta, ¿ok? Y para eso se establecen patrones que todavía se conservan acá en nuestros tiempos, ¿no? La venganza contra Amalek y su descendencia. Queda vigente, hermanos, hasta para la eternidad la venganza contra el que había atacado a traición a Israel, ¿ok? Para todo aquel que ataque a traición a Israel, dice aquí prácticamente, por lo que sobreentendemos, que la venganza del Eterno va a ser permanente y para siempre, que nunca lo deben olvidar. Siempre debe estar presente ese tema. ¿Ok? Así que este es el contenido de la parashá en contexto, hermanos. Este es más o menos el contenido que nosotros tenemos en ella. Y yo quería, pues obviamente, revisar un poco, como les dije inicialmente, un par de temas. Yo creo que esta parashá va a ser corta hoy día, porque no quiero abundarlos de información, sino que quiero que usted obtenga conclusiones que sean muy útiles para otros estudios que usted pueda hacer y aprenda a conectar, así como estamos viendo hoy, pueda aprender a conectar otras historias que usted haya conocido, ¿ok? Ahora, las leyes para la guerra. Las leyes para la guerra que nosotros leemos en Deuteronomio 21 dicen: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros
y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. ¿Ok? Esa es básicamente la entrada del texto correspondiente a todo soldado que va a la guerra. Lo que está diciendo, hermano, es confía en el Eterno. ¿Sí? Confía en el Eterno porque el Señor va contigo a la guerra. Bien, pero habían condiciones para ir a la guerra, hermanos. No significa que usted tenía que confiar en Dios y ya, e irse a la guerra. Porque vamos a ir entendiendo, hermanos, que Dios le está pidiendo al pueblo como un ejército que también cumpla ciertas reglas. Ahora, yo quería narrarles a ustedes la historia de un soldado. Y este soldado, pues yo creo que todos lo conocemos, lo hemos estudiado, yo creo que lo conocemos desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y trata de Urías, hermano. Yo creo que ese nombre a usted pues le va a sonar bastante particular, porque ¿quién no asocia a Urías con David y con Betsabé, verdad? Todos sabemos quién es Urías. Y bueno, pues vamos a decir de alguna manera, en la narrativa bíblica lo hemos analizado siempre desde la perspectiva de víctima a Urías, ¿sí o no? Siempre nos hemos visto a Urías como aquel personaje al que su esposa le es infiel y encima el rey le es desleal. Entonces imagínense la condición de este pobre hombre, ¿sí? De este soldado hitita, hermanos, que definitivamente, si usted se pone a ver así, sin analizar mucho la información, usted dice, realmente imagínese, este hombre va a la guerra, este hombre se va a defender al pueblo de Israel, siendo hitita, va a defender al pueblo de Israel, un hombre sacrificado, comprometido, hermano, con sus valores, comprometido con la guerra, pero vamos a ver, hermanos, que a él le faltó un tema, es increíble, como un pequeño detalle puede hacer que todo lo demás que estamos haciendo pueda simplemente no servir de mucho, ¿ok? Entonces hoy vamos a evaluar a la luz de la ley de la guerra, hermano, si Urías fue precisamente un soldado valiente, pero a la vez un esposo negligente, hermanos, ¿ok? Qué interesante, vamos a ver qué está pasando aquí. Por eso les he puesto estas imágenes que son un poco contemporáneas y les decía, hoy vamos a tener una historia de telenovela, porque esta serie que se proyectó hace algunos meses, creo aquí en Ecuador, no sé si todavía está vigente, habla de estos personajes y habla de estos acontecimientos. Así que ellos tienen su manera de contar la historia y yo entiendo pues que esta historia necesita ciertos detalles que están ocultos allí que yo se los quiero mostrar hoy. ¿Ok? Según el segundo libro de Samuel 11, ¿sí? De la Biblia, el rey David vio desde la azotea del palacio a una hermosa mujer bañándose, hermanos. ¿Ok? David pidió que le informaran sobre la mujer y le dijeron que se trataba de Betsabé, hija de Eriam y mujer de Urías elitita. Entendamos algo, hermanos. Aquí dice mujer de, pero hay que entender mujer de en qué condición estaba. ¿Ok? David tuvo relaciones íntimas con ella a raíz de las cuales quedó en sí. ¿Ok? Entendemos entonces, hermanos, que David tuvo intimidad con esta mujer y posiblemente no solo una vez, sino varias veces, hermanos, hasta que ella quedó embarazada. ¿Ok? ¿Sí? Dice, a raíz de las cuales quedó en sí. Informado David de la situación de que ahora era padre, pidió a Joab que hiciera venir a Urías. Urías participaba entonces en la segunda campaña contra los amonitas. ¿Ok? Esta era la segunda campaña bélica que tenía Israel en la conquista de los terrenos de Amón. ¿Ok? Al este, bien, de Israel. Entonces, David se entera de quién era el esposo, ¿ok? De Betsabé y lo manda a llamar. Pero hermanos, no lo manda a llamar para decirle que era papá. Lo manda a llamar porque él tenía un plan que obviamente lo planifica o lo concibe en función de las leyes que estaban vigentes para el pueblo. ¿Ok? Y que él sabía que como rey, él no podía, ni aún siendo rey, esquivarlas, él también tenía que obedecerlas. Por lo tanto, era importante aquello. David sugirió a Urías que fuese a su casa, lo cual implicaba que se encontraría con su esposa, pero Urías se negó a ir, hermanos. Urías se quedó durmiendo con el resto de guardias del palacio. Pero había una razón por la que él no se fue a dormir con su esposa. Cuando posteriormente David le preguntó a Urías las razones de ello, Urías se refirió a un código de honor.
¿ok? Había un código de honor dentro del ejército, hermanos, y dentro de Israel. Ya él no entraría a su casa para comer, beber y acostarse con su mujer mientras el arca de la alianza, Israel y Judá, habitaran en tiendas de campaña, y mientras Joab y sus guerreros compañeros acamparan en el suelo. Entonces era un código de honor, hermano, pero que estaba jugando en contra de los planes de David. Así que Segunda de Samuel, vamos a esa historia y la vamos a encontrar en Segunda de Samuel 11, hermano. Ahí está la historia para que ustedes la puedan leer y profundizar un poco, ¿ok? Pero lo interesante de esto, hermano, es que vamos a ver qué pasa detrás de esta trama. Vamos a comenzar un poquito a desenmarañar qué es lo que está pasando, qué pasa por la cabeza de Urías, qué pasa por la cabeza de David y qué pasa por la cabeza de Betsabé, hermano. Porque hay leyes que están jugando en contra de dos personajes en este caso. En efecto, dice, era común que cuando se preparaban para el combate, los guerreros se abstenían de tener relaciones sexuales como práctica de la disciplina. ¿Ok? Después de que Urías reiterara su negativa de irse a ver con su esposa Betsabé, David mandó a Joab que pusiera a Urías al frente de la batalla y que ordenara a los soldados que se apartaran de él, de modo que el enemigo pudiera matarle fácilmente. Muerto Urías, fue avisado David y Betsabé, quien hizo duelo por él. Y pasado el luto, David envió por Betsabé y la recibió en su casa. Esa es más o menos pues la historia, ¿ok? Hay mucho más información que usted puede leer ahí en Segunda de Samuel, pero el tema es ese. El tema es fundamentalmente que aquí hay un adulterio, hay un hijo y hay unas leyes. Entonces, ¿cómo vamos a entender qué está pasando por la cabeza de David? Pues simplemente estudiando precisamente las leyes que corresponden a la paracha de esta semana. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos para que un soldado vaya a la guerra? Habían requisitos para que un soldado vaya a la guerra. Primero tenía que tener confianza en Elohim. Definitivamente, pues eso lo vemos allí en el párrafo al inicio de Deuteronomio 20, ¿okay? Cuando habla de las leyes de la guerra. También tenía que ser un hombre que no debía alarmarse, ni sentir temor, ni sentir terror. Porque imagínense, hermano, si usted se encontraba en un grupo, diga usted, de 5.000 soldados, y al frente habían 100.000 soldados, y gente con arco y a caballo, y con catapultas y todo esto, pues imagínense cómo se iba a sentir este ejército. Este ejército, viendo el número superior de los enemigos, tal como pasó con Saúl y su ejército cuando se enfrentó a los filisteos, pues Dios les está diciendo, no tengan temor, porque yo voy con ustedes. Y fue precisamente a esa compañía fue a la que apeló David cuando dijo, yo voy en el nombre de Yahweh de los ejércitos y tú no te vas a burlar de él. ¿Ok? Y ante él es a quien te vas a encontrar en batalla. Entonces, pues así vemos aquí a qué estaba refiriéndose David cuando hizo esta afirmación. Esta afirmación no le nació del corazón, hermano. No es que lo dijo porque a él se le ocurrió en ese rato. Esta ley o estas palabras que David emitió fueron palabras deuteronómicas, hermano. Estaban en en Deuteronomio 21. Allí están, de Deuteronomio 21 y 2. ¿Ok? Entonces, David está usando esa palabra bíblica, está usando esa ley bíblica, David, para enfrentar a un gigante. Así que David, hermano, entendemos que conocía bastante la ley, hermano. Pero aún conociendo mucho la ley, pues podemos entender que este hombre tuvo un traspié muy, muy grave. ¿Ok? Ahora, de parte del oficial, ¿qué se requería? Cuando el oficial hablaba con su pelotón, ¿qué les decía? Si tienes casa por estrenar, por favor, regrésate a estrenar a tu casa, no sea que mueras aquí y otro estrene en tu casa. Dice, si tienes viña por cosechar, has sembrado una viña, hermano, y todavía no la has cosechado, por favor regrésate y prueba, disfruta de tu viña, no sea que tú mueras aquí y otro sea el que estrena tu viña. Y si tienes una prometida y no se ha casado y no la has tomado por esposa, regrésate, hermano, y hazla y tómala como tu esposa. Así que está viendo aquí, hermano, que Urías había desatendido un pequeño detalle en su labor como esposo, hermano. Y dice, y si es cobarde, regreses, hermano, porque los cobardes aquí definitivamente no son bienvenidos porque hacen que todo el resto del pueblo se
sea cobarde también, así que pues desmaye su corazón. Así que por favor, a ningún cobarde se le permitía ir a la guerra, ¿ok? ¿Sí? Y dice, y tampoco se permitía tener relaciones sexuales, ¿ok? Porque acuérdense de una cosa que es importantísimo, hermanos. Cuando Urias le dice a David que él no iba a tener ninguna relación sexual, relación íntima con su esposa, porque él iba al campamento, estaba hablando de una ley deuteronómica. Dios estaba presente en el campamento, por lo tanto, en el campamento de la guerra no podía haber ninguna persona que biológicamente tenga una necesidad y lo haga dentro del campamento. Si una persona tenía una necesidad biológica, tenía que hacerlo fuera del campamento. De hecho, cada soldado cargaba una palita, ¿ok? Él cargaba una palita y cuando tenía la necesidad biológica, él tenía que irse fuera del campamento. Había un lugar específico para ello y él allí hacía su deposición y luego con la misma palita tapaba y regresaba al campamento, ¿ok? Y lo mismo pasaba en el caso de necesitar orinar. También tenía que salir del campamento, no lo podían hacer dentro del campamento, porque acuérdense que el Eterno estaba con ellos y el lugar en donde ellos estaban no podía ser impurificado, hermanos. Así que teníamos que tener muchísimo cuidado con impurificar ritualmente el lugar en donde donde se estaba llevando a cabo la batalla. Y acuérdense que el arca de la alianza iba con ellos. En este caso entendemos que el arca de la alianza está en el campamento de la batalla, porque eso es lo que menciona Urias y esa era prácticamente parte de la ley. Los sacerdotes y el arca estaban en plena batalla, hermanos. Así que por eso es que Urias hace estas afirmaciones. Ahora, ¿qué pasaba con Urias, hermano? Nosotros estamos viendo que parece que Urias acababa de cometer una pequeña negligencia, hermano, que no era ninguna cosa pequeña. Como nadie se puede burlar, hermanos, de la ley divina, para Urias también había una exigencia, hermanos. Y dice aquí Deuteronomio 23, del 9 al 11. Cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hay en medio de ti un hombre inmundo a causa de una emisión nocturna, debe salir fuera del campamento. No volverá a entrar al campamento, pero al llegar la tarde se bañará con agua y cuando se ponga el sol podrá entrar de nuevo en el campamento. Entonces está hablando respecto pues a cualquier emisión seminal o de repente que se haya orinado en la cama, hermano. Se haya orinado ahí en la noche en el campamento, en la noche, sin darse cuenta que podía ocurrir. ¿Ok? ¿Qué otra ley estaba vigente para Urias? Dice, cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército. ¿Cuál era la situación de Urias? Urias era un hombre recién casado. Él todavía no había desposado a su esposa y no había tenido descendencia. Entonces, ¿qué decía la ley de Deuteronomio 24:5? Cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército, ni se le impondrá ningún deber. Quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. Entonces, estamos entendiendo, hermanos, que aquí hay una ley que Urias irrespetó. Porque si Urias hubiera conocido a su esposa, a la que había desposado, con la que se había comprometido, y hubiera tenido intimidad con ella, y le hubiera hecho un hijo, y hubiera ido a la guerra, pues definitivamente no habría ocurrido lo que ocurrió con David. Eso no implica que David iba a cambiar su comportamiento inmoral, pero al menos Urias hubiera prevenido que su esposa haya sido pues tentada por otra persona para cometer este delito grave de adulterio. ¿Okay? Ahora viene la parte, hermanos, en la que estamos analizando qué pasa con Urias. Urias está cometiendo realmente una negligencia respecto a no cumplir un mandato que el Eterno está enviando. Y miren que se cumple al pie de la letra lo que está diciendo el Eterno. No sea que qué cosa pase, no sea que mueras en el campo de batalla y otro sea el que despose a tu mujer. Eso es lo que está diciendo la ley, eso es lo que está tratando de prevenir la ley, que si se ha comprometido en matrimonio con una persona, Urias tenía la obligación primero de quedarse con su esposa y darle hijos. Por eso dice
quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. Hermanos, y cuando habla de feliz aquí, el contexto es darle un hijo. ¿Ok? No está hablando de hacerla feliz en la alcoba, hermanos. ¿Ok? Sino está hablando de darle descendencia, porque ese era el mayor anhelo que podía tener una mujer en el contexto del Antiguo Medio Oriente. Tener descendencia. ¿Ok? Así que por eso le habla de un año. O sea que el hombre tenía que embarazar a su esposa y tenía que quedarse un año con ella hasta el nacimiento del bebé. Porque acuérdense que él tenía que cuidar de ella durante todo ese año hasta que el bebé nacía, cosa que así ya se garantizaba que ella no iba a ser una mujer, pues que iba a ser estrenada por otra persona. Básicamente ese es el tema aquí, ¿no? Que él se haya comprometido y otro sea el que le estrene. Como pasó en este caso con Betsabé. Betsabé, hermanos, no estaba ya teniendo intimidad con Urías. Entendamos bien el caso. Urías se había comprometido en matrimonio con Betsabé, por lo tanto Betsabé, vamos a decirlo de alguna manera, estaba separada para él. Y eso lo vamos a revisar, si no me equivoco, está en una, aquí. Cuando habla de seducción o violación a una mujer desposada, eso está previniéndose de Deuteronomio 22, ¿ok? Eso es lo que se está previniendo ahí, ¿ok? Dice, entonces, cuando un hombre es recién casado no saldrá con el ejército, pero Urías se fue con el ejército y dejó a su doncella, hermanos, pues desprotegida. No estoy justificando, obviamente no estoy justificando la conducta indecente, la conducta inmoral de Betsabé y de David en ningún momento, pero entendamos, hermanos, que Dios está estableciendo aquí estas leyes precisamente para prevenir lo que pasó con David. ¿Ok? Entiende lo que le quiero decir, ¿verdad? No estoy diciendo que David, pobrecito, él pues fue tentado, hermanos, y la verdad que, miren, si Urías hubiera llegado a su esposa, el pobre David no hubiera pecado. No estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo es que Urías no sería víctima de una negligencia que él mismo pues produjo en este caso, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué pasa con David, hermano? ¿Cuál fue la desesperación de David de llamar a Urías? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué David, siendo un rey, hermano, por favor, es el rey, por qué tiene que mandar a ver a un soldado? ¿Ok? Porque habían leyes, hermano, que se aplicaban a todos. Acuérdense que las leyes en Israel no eran como el código de Hammurabi o las leyes de los demás pueblos de Mesopotamia. Israel tenía leyes que se aplicaban para todo ciudadano, desde el más pobre hasta el más rico, desde el más pequeño hasta el más grande, se aplicaban por igual, sin diferencia de condición social, económica o de autoridad, hermano, jerárquica. Entonces, definitivamente las leyes se aplicaban para todos por igual. Y esa era la preocupación y la desesperación por David. Habían dos preocupaciones por David, porque habían dos leyes, hermanos, que ponían a David y a Betsabé contra las piedras, hermano. Y dice la ley en Deuteronomio 22-23, que es la ley que le preocupa. Esta es la ley que le preocupa a David. Si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, ¿ya? Entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven, porque no dio voces en la ciudad, acuérdense que la mujer tenía que gritar. Si es que la mujer estaba siendo violada, la mujer tenía que gritar en la ciudad para que la gente salga a rescatarla y se pueda castigar al violador. Pero en este caso, hermanos, Betsabé no dijo ni pío. ¿Ok? Y el hombre, porque ha violado a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Ok? Entonces estamos viendo que la ley que estaba regulando el comportamiento inmoral de David y que estaba castigando el comportamiento inmoral de David era esta ley, Deuteronomio 22, del 23 al 24. ¿Sí? Si hay una joven virgen que está comprometida con un hombre, en este caso Urías, y otro hombre, en este caso David, se encuentra en la ciudad. ¿Dónde estaba David? En la ciudad, y se acuesta con ella y ella no dice nada, no grita, no dice nada. Pues entonces dice que tenían que llevar, hermanos, tenían que ser apedreados los dos. Así que David está procurando a toda costa salvar el pellejo, hermano. Pero Dios no le permite salirse con la suya a David tan fácilmente. ¿Ok? Y luego viene, pues, ¿qué está pasando en cambio con Betsabé? Con Betsabé también pasa algo, porque dice Deuteronomio 22, 20 al 21.
Pero si el asunto es verdad, en donde se acusa a una mujer, porque aquí estamos hablando de las razones por las cuales un esposo denuncia a su esposa. ¿Qué pasaba, hermanos, si venía Urías? ¿Ok? Venía Urías, se acostaba con su esposa y él no la hallaba virgen. ¿Qué pasaba allí, hermano? Eso iba a ser un verdadero dolor de cabeza. Ahora entiende por qué, entienda algo, hermano, porque la trama de David es muy elaborada. Por alguna razón, que no era ninguna tontería, David mandó a embriagar a Urías. ¿Por qué creen que lo mandó a embriagar? Para que no se dé cuenta que su mujer ya no era virgen, hermano. Por eso la mandó a embriagar. ¿Ok? Por eso lo mandó a embriagar a él. Él tenía que ir borracho a tener intimidad con su esposa para que él no se dé cuenta que ella ya no era una mujer virgen. ¿Ok? Bien, pero si el asunto dice es verdad que la joven no fue hallada virgen, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta la muerte, porque ella ha cometido una infamia en Israel prostituyéndose en la casa de su padre, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, estamos entendiendo, hermanos, que las cosas no estaban simplemente como a nosotros nos las han contado, hermanos, ¿sí? La cosa era que legalmente había una circunstancia que estaba poniendo en aprietos a David y a Betsabé por este delito, ¿ok? Eran delitos que estaban tipificados, hermanos, estaban tipificados dentro de la ley, dentro de la ley israelita, y en este caso ellos sabían pues en qué condiciones iba a terminar todo esto. Así que bueno, pues a David se le ocurre la brillante idea, hermanos, de concluir este tema en vista de que no pudo hacer que Urías vaya a estar con su esposa. A él se le ocurre la brillante idea de mandarlo a matar. ¿Ok? Porque mandándolo a matar, pues ya no había quien acuse a Betsabé de adulterio. Y pues David, como era rey, de alguna manera se sallaba con la suya, porque él tenía muchas concubinas, pues iba a saber a otra más de esas concubinas que él tenía y se embarazaba y tenía un hijo con ella. ¿Ok? ¿Qué le permitía a David tener derecho a Betsabé? Pues el hecho de que al morir Urías, hermano, legalmente Betsabé quedaba en libertad de contraer matrimonio con otra persona. Por eso digo que el plan de David parecía brillante si no fuera porque Dios interviene y manda al profeta Natán con la profecía, pues que todos ya también la hemos conocido. Pero es interesante que vayamos viendo qué es lo que está pasando legalmente dentro de esta historia. Usted se está dando cuenta que legalmente, hermanos, no se pueden escapar de estas circunstancias, ¿ok? Ahora, otro tema que quiero tratar con ustedes es cómo, cómo se debía actuar con las prisioneras de guerra, ¿ok? Y vamos a conocer una prisionera de guerra que tal vez usted no ha notado que era una prisionera de guerra, ¿ok? Y se llama el trato a las prisioneras de guerra, dice Deuteronomio 21, 10, 11. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Yahweh tu Elohim los entregue en tus manos y los tomes en cautiverio y veas entre los cautivos una mujer hermosa y la desees y la tomes para ti por mujer o por esposa, es Deuteronomio 21. Este es realmente el inicio de la parashá de esta semana. Inicia con el trato a las prisioneras de guerra. ¿Ok? Y estamos conociendo, hermanos, a un Elohim que es un Elohim muy recto, muy justo, y él es un aliado de la mujer, hermanos, porque él cuida muchísimo la dignidad de la mujer. Recordemos, hermano, el contexto del Antiguo Medio Oriente, en donde prácticamente la mujer era un objeto. La mujer, desafortunadamente, hermanos, era, vamos a decirlo, era una propiedad, ¿ok? Y de hecho, si ustedes hacen un estudio entre Éxodo 20 y Deuteronomio 6, o Deuteronomio 5, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, cómo los 10 mandamientos tratan a la mujer de manera diferente. En Éxodo 20, ustedes ven cómo a la mujer
la coloca en el mismo lugar que los animales y que las cosas. Cuando dice, y no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni al animal, ni el buey, ni ninguna de sus cosas, ninguno de sus bienes. ¿Ok? Está poniendo a la mujer en el mismo nivel del resto de los bienes de esa persona. Está tratándola como un bien, pero como un bien material. Pero ya en Deuteronomio, hermano, estamos viendo cómo ya la mujer es apartada y tratada como una persona aparte. Y ya en Deuteronomio ya vemos como Moisés le enseña al pueblo y le dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Sí? Tampoco dice codiciarás el asno, tampoco codiciarás ni su era, ni sus esclavos, ni nada. Pero si bien, ya coloca a la mujer por separado. Porque obviamente han pasado 40 años, hermano. Entendamos que también Moisés está legislando de manera diferente para el pueblo de Israel. No está cambiando las leyes, hermano, no está cambiando el la Torá, no está cambiando los 10 mandamientos, pero está colocando a la mujer en un lugar de mayor dignidad, hermano, para que ella no sea tratada como una posesión, ¿ok? Como una posesión de carácter material, ¿ok? Sí, porque ese era el concepto que se tenía en Antiguo Medio Oriente, hermano. De hecho, vamos a ver cómo, hermanos, cuando había una guerra y se entraba al campo de batalla y ganaba uno de los dos bandos, pues todas las mujeres y los niños se convertían en botín de guerra. Esa era la conducta eh, aprobada para ese tiempo. Y de hecho yo no creo que solamente sea para ese tiempo, si nosotros analizamos hoy la cultura, hermano, la cultura de Medio Oriente hoy, la cultura de algunos pueblos árabes, podemos ver que el comportamiento es el mismo, hermano. Si analizamos ISIS, ¿qué fue lo que hizo en Medio Oriente? Fue un desastre terrible lo que pasó allá. Boko Haram, lo que hizo en África, y todos estos grupos, hermanos, que tienen estos pensamientos, eh, estos pensamientos culturales bastante arraigados en la cultura de Antiguo Medio Oriente. Usted ve cómo la mujer es tratada como un objeto, la mujer es tratada como una esclava, y hermano, la mujer es violada, la mujer es realmente es, es- es realmente maltratada al punto de la brutalidad. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en cambio con Israel? A Israel le está poniendo en cambio condiciones, hermano, de respeto para la mujer, porque aunque culturalmente en medio de todo Mesopotamia y todo Egipto, la mujer prácticamente era un bien material, en cambio para Dios es una persona, es un ser humano que merece un trato digno y merece ser protegida. Como le dije, o como les he dicho siempre, hermanos, Dios creó al hombre para un propósito y a la mujer para un propósito. Dios creó al hombre para proteger y a la mujer para ser cuidada. Ese es básicamente el plan original por el que Dios une al hombre y a la mujer, para que el hombre proteja a su esposa ante cualquier circunstancia, ante cualquier eventualidad, ante cualquier evento, y también para que la mujer en cambio se sienta protegida, para que la mujer sea honrada. Y a cambio, pues la mujer tiene que guardar una conducta intachable para que haya, para que se cuide el honor del esposo. ¿Ok? Bien, así que como les decía, también hay leyes de guerra cuando ingresen a Canaán, ¿no? Cuando al calor de la batalla un hombre al tomar prisioneros ve a una mujer bella, dice, ¿no? De hermosa silueta. Miren, cuando habla la escritura allí que dice hermoso parecer, quiero que entiendan, hermano, que la palabra allí en realidad está tratando de decir hermosa silueta, está hablando de la parte física de lo que los ojos ven, hermano. Ok, no está hablando solamente de la cara. Acuérdense que la mujer, hermano, cuando era una época de guerra, o la mujer cananea, la mujer se colocaba muchos elementos decorativos, hermano. La mujer se vestía muy bien, la mujer usaba el cabello largo, bueno, la mujer se ponía muy hermosa, ¿ok? Y pues era la manera como la mujer atraía al hombre, ese era el estilo de ella. Y de hecho, acuérdense que también eso ocurrió cuando el pueblo de Israel fue tentado por las, por las mujeres en el desierto. Ellos también fueron tentados
cuando Balaam no pudo maldecirlos, pues le dijo a Balac que por favor envíe unas madianitas para que a él, para que seduzcan al pueblo de Israel, y efectivamente de esa manera pues el pueblo se maldijo a sí mismo. ¿Okay? Dios, nadie podía maldecir al pueblo de Israel, nadie puede maldecir realmente a ese pueblo, ¿okay? Pero ellos sí podrían causarse daño a sí mismos mediante ¿qué? Mediante la prostitución ritual. Y por eso pues en este caso la prostitución ritual se llevó a cabo porque había un atuendo físico y muy seductor, ¿ok? Ahora, ¿de qué mujer les quiero hablar? Yo les quiero hablar de Rahab, hermanos. Ahora, ¿por qué a esta mujer ustedes van a conocerla como tal vez no la habían conocido antes? Rahab realmente, hermanos, fue prisionera de guerra, ¿ok? En el libro de Josué se narra cómo los israelitas habían puesto sitio a la ciudad de Jericó. Josué envió 2 espías a la ciudad y estos se refugiaron en casa de una mujer sabia y hermosa llamada Rahab. La casa de ella estaba empotrada, desmontada o montada sobre una gruesa muralla en la ciudad del lado norte. Tal vez ellos podían desde allí avisorar toda la ciudad y sus fortificaciones. Era un lugar estratégico en la ciudad, dentro de la ciudad fortificada. Los informantes del rey supieron de su presencia y el monarca ordenó a Rahab entregarlos. Ella no lo hizo así, los escondió entre pajas y engañó a los guardias. Pero antes ya había llegado a un acuerdo con los israelitas y pactado con una señal, un cordón de grana, un cordón rojo. Había escuchado sobre la huida de Israel de Egipto y su paso extraordinario por el Mar Rojo. Y qué increíble, hermanos, porque este cordón de grana rojo, era la señal que había elegido Rahab y lo habían elegido los israelitas para que sea la señal de un pacto, hermanos, que es lo que nosotros también tenemos como señal de pacto. Esta historia es una historia profética realmente, lo que está pasando aquí, y vemos cómo Rahab se convierte como en un prototipo de Israel, hermano. Los israelitas, después de muchos años en el Sinaí, habían comenzado a marchar hacia el norte, ya iban camino al norte, destruyendo a su paso a los amorreos, y estaban ahora a solo unas pocas horas de las murallas de Jericó. Ya habían prácticamente conquistado todo el lado este del Jordán y ahora iban a cruzar al lado oeste. Rahab confesó su temor a Yahweh, de Yahweh, y expresó su creencia de que Yahweh es Elohim, allá arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por albergar a estos mensajeros, obtuvo de ellos la promesa de que protegerían su vida, y la de su familia. Así los 2 hombres sobrevivieron para llevar su informe. Josué, a su vez, recordó el juramento y se ocupó de que Rahab y su familia fueran sacadas de la ciudad antes de que fuera destruida. Vivió el resto de su vida entre el pueblo de Israel y se casó con Salmón, príncipe de Judá, siendo su hijo Booz, esposo de Ruth y bisabuelo de David. Hecho que puso a Rahab por su fe en el Elohim de Israel, según la escritura, en la línea ascendente del Mesías, hermano. Ella se convirtió en, vamos a decirlo de alguna manera, una ascendiente del Mesías. Aunque la escritura no menciona explícitamente que Rahab tuvo que raparse la cabeza, recuerden, hermanos, cuáles eran las condiciones para una persona. ¿Qué es lo que tenía que hacer un soldado cuando se enamoraba de una de las prisioneras de guerra? Dice la escritura que tenía que raparse la cabeza, tenía que hacerse las uñas, y tenía que cambiar sus vestidos. Y también además tenía que hacer luto 1 mes. Entonces, en este caso, aunque la escritura, hermano, dice aquí, aunque la escritura no menciona explícitamente que Rahab tuvo que raparse la cabeza, que tuvo que cambiar sus vestidos ataviados por unos más modestos y que tuvo que cortarse las uñas y además tuvo que hacer luto por 1 mes para alejarse de su parentela y de su pueblo, se entiende que al ser tomada como esposa por Salmón, un israelita, debió someterse como prisionera de guerra a un ritual de transición obligatorio para toda mujer extranjera cautiva que era santificada y purificada para el matrimonio con Israel. O sea, entiendan que era inevitable que Rahab también haya tenido que cortarse el cabello, haya tenido que arreglarse las uñas y haya tenido que usar una ropa más modesta. Yo no sé si eso se lo vio en la serie, posiblemente no se lo vio, pero eso es lo que debió ocurrir. Tal vez eso se le pasó a los directores o se les pasó pues a
a los guionistas de esta historia, ¿ok? Este ritual no era necesario para las demás mujeres solteras o con hijos, las cuales usualmente eran tomadas como esclavas y quedaban bajo el dominio del ejército victorioso como botín de guerra. Y pues les recomiendo, hermanos, que puedan leer esa historia en Josué 2, Hebreos 11:31 y Santiago 2:25, donde se hace referencia, pues allí en Hebreos Pablo hace referencia a la fe y toma la fe de Rahab como un ejemplo, hermanos, de la fe que tenemos que tener nosotros como creyentes en el Mesías, de que algún día Él vendrá a rescatarnos. Y nosotros pues tenemos que tener ese cordón de grana, hermanos, como seña para que el Señor cuando venga pues respete nuestra vida y no nos destruya con el resto del mundo, ¿ok? Lo mismo habla Santiago, el hermano del Señor, y lo dice en 2:25 y hace la misma referencia, hablando de la fe de Rahab, ¿ok? Una mujer que tuvo fe en el pueblo y que por fe, obviamente, ella salvó a 2 israelitas y estos a su vez se comprometieron a salvar a ella y a toda su familia. Bien. Ahora, es interesante, hermano, que nosotros podamos un poco también entender lo de la mujer cautiva y el Salmo 45, porque este es un salmo mesiánico. El Salmo 45 habla del rey Mesías y su esposa Israel, hermanos, ¿ok? En este salmo nosotros vamos a ver cómo también se le habla a Israel para que olvide a su anterior para que olvide a su parentela, ¿ok? Pero en este caso habla de Israel, hermano, y hagamos una analogía aquí. Recuerdan ustedes que Israel cuando sale de Egipto, ustedes recuerdan que Israel sale de Egipto vamos a decirlo de alguna manera, ella es tomada en medio de esa guerra que tiene Dios con el faraón, ¿verdad? Él tiene una guerra, hay una guerra declarada allí entre el Dios, entre Elohim, entre Yahweh y el faraón. Y en esa guerra, Elohim gana la guerra y se enamora de una hermosa dama. Se enamora de Israel, ¿ok? Él la toma para él, ¿ok? Así que Israel tiene que hacer un ritual de transición. Tiene que llorar un mes. Acuérdense que pasan a más de un mes antes de ir al Sinaí y Dios firme su ketubá o firme su acto matrimonial con Israel. O sea, tiene que pasar un tiempo porque recién había sido sacada de tierra de cautividad. Por eso es que siempre le habla Dios a Israel, le dice: yo que te saqué de tierra de Egipto, de tierra de esclavitud. Está hablando de precisamente la mujer cautiva. Y para eso Dios ha establecido esta ley, ¿ok? Entonces Él está estableciendo una ley, está diciendo: mira, la mujer cautiva, si te enamoras de ella, pues vas a tener que ponerla modesta, la vas a tener que bañar, ella hará un luto de un mes y luego la podrás tomar como tu esposa. Y precisamente respetando esa ley es que Dios toma a Israel y luego pues la lleva al desierto y la hace su esposa, ¿ok? Por lo tanto, Israel, hermanos, es la esposa del Eterno, ¿ok? Israel es la esposa del Mesías, al que esperamos. Y aquí dice el Salmo 45, rebosa en mi corazón un tema bueno. Todos, hermanos, coincidimos en que este salmo es mesiánico. Tanto los rabinos como nosotros los creyentes en el Mesías creemos que este salmo es un salmo mesiánico, ¿ok? Dice, rebosa en mi corazón un tema bueno. Al rey dirijo mis versos. En este caso, pues se cree que es Salomón, pero también entendemos que está hablando de nuestro Mesías, que vendrá como rey. Rebosa en mi corazón un tema bueno. Al rey dirijo mis versos. Mi lengua es como pluma, el de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero qué hermosura es la que está hablando aquí, porque la Biblia no se puede contradecir, hermano. Por un lado, Isaías nos dice que él no es de buen parecer, para que nadie tenga ningún afecto sentimental con él, pero está por otro lado, en cambio, acá diciendo que eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Ok? Aquí tenemos que entender algo, hermano. Él está hablando de la hermosura no física, está hablando de la hermosura del corazón del rey. ¿Ok? Entonces, por eso es que aquí habla, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. ¿Ok? Dice, por tanto, Elohim te ha bendecido para siempre. ¿Ok? Dice, por lo tanto, Elohim te ha bendecido para siempre.
Prepara tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en triunfo. Está hablando, hermano, ¿de qué? Está hablando de la venida del Mesías, hermano. Cuando Él venga como un guerrero, hermano, con la espada sobre su muslo, en su caballo blanco. Dice, por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia, que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus flechas son agudas, los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Miren, le da la condición de deidad, ¿ok? Cetro de equidad es el cetro de tu reino, ¿ok? Está hablando de que Él es un Dios equitativo, de que es un rey equitativo. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Elohim, tu Elohim, te ha ungido. Por lo tanto, dice, tu Dios, el Dios, te ha elegido con óleo de alegría más que tus compañeros, hermano. Estamos hablando claramente, hermano, de que hay un rey y que hay un eterno, que hay dos personas, hermano. ¿Sí? Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Y aquí viene la parte más interesante. Dice, hijas del rey hay entre tus damas nobles. A tu diestra, en oro de Ofir está la reina. ¿Ok? La reina. ¿Sí ven? Dice, a tu diestra, en oro de Ofir, está la reina. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Aquí está hablando de ese mes de duelo, hermanos. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu Señor. Y la hija de Tiro vendrá con presentes. Los ricos del pueblo suplicarán tu favor. Toda radiante es la hija del rey dentro de su palacio. Recamado de oro está su vestido. En vestido bordado será conducida al rey. Las vírgenes, sus compañeras que la siguen, serán llevadas a ti. Serán conducidas con alegría y regocijo. Entrarán al palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos. ¿Sí ven? En lugar de tus padres estarán tus hijos. Ya habrán sustituido ese amor por sus padres, será sustituido ahora por el amor a los hijos. Los harás príncipes en toda la tierra. Haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones. Por tanto, los pueblos te darán gracias eternamente y para siempre. Qué increíble, hermano, porque este es un salmo dedicado a Israel como la esposa del rey, hermanos, como la esposa de nuestro Mesías. Así que todos aquellos hermanos que creemos en el Mesías, esperamos alguna vez estar allí disfrutando con nuestro Mesías, con nuestro Rey, viviendo este nuevo milenio, hermanos, este milenio que esperamos todos poderlo disfrutar con Él. Y bien, familia, yo creo que hemos llegado hoy al final. Ha sido una parasha corta, realmente. Como ven, yo la he hecho corta, la parasha es muy, muy larga, pero vamos a decir que ha sido corta. Aquí mi sobrina está que salta de alegría porque tiene todo el resto de la noche para disfrutarlo. Así que bien, familia, quiero agradecerles entonces por haberme acompañado hoy y pues invito a mi familia para que vengan y puedan eh, recibir la bendición sacerdotal. Vamos entonces a preparar el equipo. Si me permiten un momento, vamos a hacer algo aquí. Si ya mi hija no siempre resiste. Sí, mi gordita a veces pues ella también se dobla y hoy están, mis más pequeños están hoy descansando, así que pues vamos a dejarlos allí y aquí tengo a los más grandecitos que están aquí conmigo y queremos desearles a cada uno de ustedes, mi querida familia, mis queridos amigos y hermanos que nos han acompañado en esta noche, en este pequeño estudio, pues que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y permítanme pues
entregarles la bendición sacerdotal que todavía podemos hacerla nosotros, hermanos, porque esta bendición la harán los sacerdotes levitas cuando se reinstale el templo en, esperemos, nuestro tiempo. Así que vengan para que podamos estar todos aquí y podamos extender esta bendición para todos nuestros hermanos. Así que si me van a permitir un momentito, tengo que poner todas las cosas en orden porque si no, no me salen. Para que podamos Ok, estar todos ya aquí me pasó algo y hace un podamos, momento y no quiero que me vuelva a extender esta ocurrir. bendición para todos nuestros hermanos. Así que si me van a Esta es permitir la bendición un para momentito, ustedes. Tengo que poner todas las cosas cosas en orden porque si no, no me salen. para que podamos Ok, estar todos ya aquí me pasó algo y hace un podamos, momento y no quiero que me vuelva a extender esta ocurrir. bendición para todos nuestros hermanos. Así que si me van a Esta es la permitir bendición un para momentito, ustedes. tengo que poner todas las cosas en orden porque si no, no me salen. Podamos Ok, estar todos ya aquí me pasó algo y hace un podamos momento y no quiero que me vuelva a extender esta ocurrir. bendición para todos nuestros hermanos. Así que si me van a Esta es la permitir bendición un para ustedes. momentito, tengo que poner todas las cosas en orden porque si no, no me salen. Podamos Ok, estar todos ya aquí me pasó algo hace un momento y no quiero que me vuelva a extender esta bendición para todos nuestros hermanos. Así que si me van a permitir la bendición para ustedes, tengo que poner May the Lord bless you and keep thee. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you Bien, quiero darle las gracias entonces en esta noche por habernos acompañado. Ha sido una noche corta, realmente no ha sido las acostumbradas de 3 horas, pero bueno, he querido reducir esta semana el material para que no podamos extendernos mucho y ustedes también, pues hermanos en casa, puedan tener un tiempo extra para sus actividades en familia. Gracias les doy por habernos acompañado hoy. Realmente ha sido muy grato poderles llevar este estudio y When the pues siempre sun deseando que has sea set de on mucha a bendición para ustedes Friday y night, que bringing puedan peace aprender un poquito más, así into como estamos your aprendiendo home. nosotros acá, estudiando. Todos somos estudiantes, hermanos, Families hasta will que el Eterno venga. gather Así que all la verdad absoluta de las around cosas, pues saying, no la yeah, tenemos, Shabbat sino que en función Shalom. de que lo que el Everybody Espíritu nos sing permite saber, de lo que la palabra nos permite ver, Shalom. en función de eso nosotros enseñamos. Y espero que esta enseñanza de esta semana sea de mucha bendición para ustedes. Yo les recomiendo que ustedes continúen estudiando. Yo les recomiendo que ahí les he dejado los temas, ¿ok? Y siempre les dejo los temas porque los invito a ustedes para que ustedes hagan el estudio, ¿ok? Esos temas quedan allí para que ustedes puedan revisarlos. Les voy a recomendar dos recursos que utilizo con mucha frecuencia, que son muy buenos recursos. El uno es John Walton. John Walton es un extraordinario comentarista bíblico, hermano, en el contexto Antiguo Medio Oriente. También, aunque realmente no creo que vaya a ser muy útil si usted no conoce otro idioma, el idioma inglés, también está la JPS, el comentario JPS, que es muy bueno también, ¿ok? Y el otro que lo encuentro bastante bueno es este comentario, déjenme ver aquí lo tengo, es muy bueno, permítame un segundo. De hecho lo tenía aquí, pero espérenme un segundito. Un comentario que les quiero recomendar, que está muy bueno. El comentario de John Walton, hermano, es comentario del contexto cultural de la Biblia, del Antiguo Testamento. Es el trasfondo cultural de cada pasaje del Antiguo Testamento. Fue escrito por John Walton, por Victor Matthews y por Mark Cavalli. Y también tenemos el comentario bíblico de Mundo Hispano. Es el que quería hacerles la referencia, hermano. También les recomiendo ese libro, es muy bueno, ya. Aunque ese son varios tomos, ¿okay? Usted lo va a encontrar inclusive en línea. Si usted pudiera buscarlo, puede hasta descargarlo gratuitamente. Allí usted tiene el comentario que va versículo a versículo dándole a usted una idea del contexto cultural. No va a encontrar todo, hermano, porque hay muchas otras cosas que usted puede encontrar en otros recursos.
También les recomiendo, hermano, muy buenos maestros. Siempre le digo a mi familia y a mis hermanos, es importante que nosotros tengamos un maestro que nos enseñe, porque el tener un contacto con un maestro que está vivo, hermano, que no está muerto, sino un maestro al que uno puede llamar por teléfono, puede escribirle, puede escucharlo cada semana, puede interactuar con él. Yo le recomiendo que usted se involucre más en el estudio y usted tenga un maestro que le enseñe cada semana a estudiar la Biblia. Es muy importante que lo haga. No estoy diciendo con esto que usted va a descartar un pastor. Obviamente el pastorado tiene una misión, en este caso la misión de mantener una congregación unida, una congregación en armonía. Pero aparte de ello, hermano, usted necesita, si realmente está interesado en aprender mucho más, es muy importante que usted tenga un maestro que le enseñe a usted en vivo. De hecho, ahora hay pues tantas redes y tantas formas de poder tener un contacto virtual con maestros, y yo le recomiendo que usted definitivamente no pierda esta oportunidad que puede tener usted de buscar un buen maestro. Yo conozco algunos buenos nombres que puedo referirle. Está Mariela Pérez Rosas, es una muy buena maestra, tanto de Torá como de hebreo. Usted tiene, ella vive en Perú, y ese ministerio es un ministerio extraordinario. Eh, Usted también tiene a Walter Agosto, que es puertorriqueño. Tiene una congregación que se llama Catedral de la Fe, también muy buena congregación. Su trabajo es extraordinario. Me gusta de él, me gusta de él que como maestro y como pastor, él es muy ordenado con sus parashás de cada semana, tiene diapositivas, así que usted puede ingresar a la página de él, e ingresar a su ministerio y también bendecir ese ministerio, hermano, porque es un ministerio dedicado muchísimo a educar al pueblo del Eterno. Así que me interesaría mucho que usted conozca este ministerio y usted pueda apoyarlo. Y también pues siempre les hablo del maestro con el que yo estudio, que es Rico Cortés. También estudia él contexto cultural, estudia eh, todos los... todas las parashas de cada semana en ese contexto, en el contexto legal, en el contexto de los convenios, etcétera. Bueno, es muy interesante poder ver esa perspectiva también. Como digo, no solamente tomar en cuenta eh, la perspectiva que nosotros hemos tenido, ¿no? Una perspectiva a veces un poco doctrinal, un poco más litúrgica. Es interesante poder ver una perspectiva un poco más legal de la escritura, y eso a mí me ha servido muchísimo para poder entender algunas enseñanzas que pues a veces terminamos nosotros dogmatizándolas o espiritualizándolas cuando no tienen ningún propósito como tal. Así que bueno, hasta allí pues les dejo este mensaje. Hay otros profesores en inglés, yo los sigo, pero yo les recomiendo pues que con eso que usted tiene allí en español ya tiene bastante, hermano. También les recomiendo Liliana Hunter, una muy buena maestra, también les recomiendo a ella, hay muy buen material con ella. Como le digo, miren, no todos los maestros van a coincidir en todo, ¿ok? Eso es importante que usted sepa. Usted no va a encontrar un maestro, hermano, en el que coincide en todo. Pero lo importante, hermanos, es que sin desviarnos del concepto de quién es el Mesías, sin desviarnos del concepto, hermano, de quién murió por nosotros y quién dio su vida por nosotros y quién resucitó y en quién hemos confiado y hemos puesto nuestra confianza. Entonces, pues hermano, el resto de las cosas son, como le digo, son estudios que pueden ser muy interesantes, aprenderlos y estudiar su forma de ver la escritura. Es interesante poder abordar eso. Usted no necesita estar de acuerdo conmigo en todo, yo tampoco necesito estar de acuerdo en todo con lo que me enseñan. Lo importante es aprender. Lo importante es dedicarnos a estudiar la palabra del Eterno y guardar en su día de reposo, pues hacer lo que Él nos pide, que nosotros estudiemos su palabra, pero que hermanos la estudiemos de verdad, que nos dediquemos realmente a conocerlo a Él un poco más. Y yo sé que el beneficio será muy grande al finalizar estos días. Así que bueno, pues les deseo a cada uno de ustedes, mi querida familia, que tengan un excelente fin de semana, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, y pues nosotros continuaremos aquí con nuestra parasha de la semana y con nuestras actividades del fin de semana. Así que ya mis hijos están que saltan de alegría aquí. Es de calor. Por favor, yo pensé que estaba saltando en Chillapata porque vamos a hacer la transmisión, vamos a hacer otra cosa. Bueno, familia, yo les agradezco mucho por su compañía. Gracias, familia, por todo. Un saludo especial para mi primo Celso Fuertes. Así me había olvidado, hermano. Tú me dijiste que lo haga al principio porque estoy haciendo filar, así que ahí te quedo, ¿ok? Lo prometí desde deuda. Un saludo fuerte para ti, primo, para tus hijas y también para mi tía, para tu esposa, ¿ok? Un fuerte abrazo para ustedes, mi querida familia.
Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Shalom, shalom. Shabbat shalom.